Shalom y bendición en las compasiones nuevas de este día, para todos ustedes, mis amados. Este día reflexionemos acerca de la palabra Bikurim, que significa primicias. Se nos es dicho en la Torá que antes, la forma de la convocación, de ese ensayo para nosotros de lo que ha de venir, era físico, en donde se tenía que mecer una gavilla de frutos, una gavilla madura, y también así con ofrendas de toda la primicia, de todo aquello cosechado, de todo aquello que debía de darse agradecimiento al Padre. Pero hoy en nuestros días, ¿cuál es ese agradecimiento? ¿Cuáles son esas primicias conforme la obra redentora del Mashiach? Reflexionemos esta mañana. Primeramente vamos a recordar la palabra que está en Levítico 23, 5 en adelante, que dice: en el primer mes, en el día 14 del mes, entre anocheceres, viene Pesach para Yahweh. Pesach es la referencia a lo que se le llama hoy Pascua. Mas la palabra Pesach, su significado es aún mayor, puesto que Pesach significa pasar sobre. Y es esa obra que sucedió en Egipto, cuando pasó el mensajero de la muerte para hacer justo juicio y para liberar de una vez y por todas por su diestra a todo el pueblo del Padre. Esa noche la muerte pasó sobre aquellos que estaban con los dindeles preparados, con esos dindeles de las puertas de sus casas, con la sangre redimida de un cordero. Hoy en nuestros días, cuando conmemoramos Pesaj, esa misma sangre está en los dindeles de nuestro corazón. La sangre derramada por el Mesías que nos ha comprado y sellado. Él es el Cordero del Padre que vino a quitar el pecado del mundo. La cita sigue diciendo: en el día 15 del mismo mes es la festividad de Matzá, panes sin levadura, que nos recuerdan el despojo del orgullo, el despojo del pecado, la libertad y la forma de santificación con la que debemos de caminar como pueblo. Sigue diciendo la cita: para el nombre de Yahweh. O sea que nos deja la referencia que dice que conmemorar el matzá, el pan sin levadura, es para el nombre de Yahweh. Sigue diciendo: por 7 días comerán matzá. En el primer día tendrán una convocación Kadosh, santa. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario, puesto que es Shabbat. Traigan una ofrenda hecha por fuego al nombre de Yahweh por 7 días, puesto que también está escrito que cuando vengamos a cualquiera de estas 3 altas convocaciones no debemos de venir con nuestras manos vacías. La ofrenda que se habla aquí era física, pero ahora nosotros somos esa ofrenda que dice también la palabra, que todos los días tenemos que echar fuego a la relación que tenemos con el Padre, para que se mantenga ese fuego encendido. Y es lo que está nombrando aquí. Esos son los cambios que se hicieron en la Torah por medio de la obra del Mashiach. Los cambios de que físicamente fueron reemplazados para que nosotros se forjara un corazón verdadero, un corazón sincero, y nuestro caminar conforme la santificación que el Padre merece en honra y exaltación hacia su nombre. Porque si nos damos cuenta dice, para mi nombre, para que su nombre sea exaltado. Entonces sigue diciendo: en el 7º día habrá convocación, Kadosh santa, no hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Y Yahweh dijo a Moisés: dile a los hijos de Yashurum, Israel, después que entren a la tierra que yo les estoy dando y recojan sus cosechas maduras, traerán un manojo de los primeros frutos de su cosecha al Cohen, aquel levita que nos nombra en Hebreos, que eran levitas hombres humanos que necesitaban sangre ajena para presentarse ante el Padre. Pero ahora sabemos que tenemos aún un mayor Cohen Gadol delante de nosotros, que ha sido expiado no solamente por esa sangre preciosa y única y consumada en obra del Ruach HaKodesh,
sino que ahora es el Cohen único y para siempre. Ahora en nuestros días no se refiere que esas ofrendas se siguen entregando a cualquier persona que se diga que es un levita, puesto que para decir son levitas hay muchas características principales que están desde Génesis hasta Apocalipsis. Una de ellas, que es en el cumplimiento del Mesías, es que en Apocalipsis 1:5 y 5:10 nos menciona que Él mismo nos hizo Juanín y reyes para su servicio del reino. Servir al reino no es cualquier cosa. Servir al reino no es cualquier conocimiento. Servir al reino no es estar proclamando evangelios diferentes. Servir al reino es aquel que habla la verdad, es aquel que tiene humildad ante sus hermanos, es aquel que edifica, es aquel que va y alcanza las almas para el arrepentimiento, es aquel que camina delante de la faz del Padre en la libertad y alegría que solo Él puede darnos. Sigue diciendo la cita: Él mecerá el manojo delante de Yahweh para que sean aceptados. El Cohen lo mecerá el día después del primer día del Shabbat. En el día que mesan el manojo ofrecerán un cordero sin defecto en su primer año como ofrenda quemada a Yahweh. Esto significaba la completa expiación, el completo perdón y el agrado del Padre. Sigue diciendo la cita: su ofrenda de grano será 1 galón de harina fina mezclada con aceite de oliva, una ofrenda hecha por fuego a Yahweh, como aroma fragante. La ofrenda de libación será de vino 1/4. No comerán pan, grano seco o grano fresco, hasta el día que traigan la ofrenda para su rey. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones, no importa dónde vivan. Después del descanso del Shabbat, esto es, desde el día que traigan el manojo para mecerlo. Y hasta allí nosotros concluimos en la lectura en el verso 14. Esto era físicamente, y recordemos que hay muchas alegorías principales en lo que acabamos de leer, como la referencia de la harina sin levadura, como la referencia que tiene que llevar aceite fresco, como la referencia que tiene que estar en fuego delante de Yahweh y como la referencia que debe de llegar como un aroma fragante, y la referencia de la libación de vino, que esa es una principal obra cumplida en el Mesías, porque esa libación en nuestros días es su sangre derramada por nosotros, que nos ha dado esa salvación y ese camino para regresar a casa. La forma de celebrar Bikurim, conforme la convocación, es en el día 21. Ese es el Bikurim de la convocación. Pero ahora en nuestros días tenemos el Bikurim de las primicias de resurrección. Eso es al tercer día de Pesaj. Siempre debe de llevarse ese conteo para honrarlo, para adorarlo y agradecerle, porque las primicias de resurrección han sido para que nosotros vengamos detrás de Él, para que todo remanente, toda generación y todos nosotros, primeramente como dice la palabra, Él vino por las tribus perdidas de la casa de Jacob, primeramente. Después todos aquellos que han de venir, de toda tribu, nación, raza y lengua, porque el que viene a Él no es echado fuera. La puerta en Yahweh siempre ha estado abierta, desde la Torá hasta nuestros días. Él nunca ha hecho acepción de personas. Siempre ha aceptado entre nosotros aquellos que son añadidos todos los días, aquellos que abrazan el pacto sin importar si son linaje de sangre o no. Pero a la verdad son linaje de sangre, porque todos venimos de una sola sangre desde Adán. Pero solamente en el Mashiach somos llamados hijos cuando verdaderamente recibimos la adopción del Padre. Permítanme leerles, amados, esta maravillosa obra que está escrita en 1 Corintios 15:20 en adelante, que dice: pero el hecho es que el Mashiach ha sido resucitado de entre los muertos, la primicia de los que han muerto,
porque ya que la muerte vino por un hombre, también la resurrección vino por medio de un hombre. Porque así en relación con Adán todos mueren, y en relación con el Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su propio orden. El Mashiach es la primicia después de todos los que pertenecen al Mashiach en el momento de su venida. Después, la culminación cuando entregue el reino a Yahweh, el Padre, y cuando haya puesto fin a todo reinado, sí, a toda autoridad y poder. Nos habla y nos recuerda de cómo nos dijo que era necesario que la semilla de trigo muriera para que pudiera dar fruto. Él es la semilla de ese trigo, porque nosotros somos el trigo en el mundo. Somos esa buena cosecha que estamos también entre la cizaña del mundo. Él es la primicia de todos los muertos al pecado, que al resucitar somos nuevos, que al resucitar resucitamos a vida, porque Él nos ha dado vida primero, porque Él es la primicia que ha sido levantada en perfección de esplendor del Padre, y a Él le seguimos y le han seguido por las generaciones. Bendita sea su obra. Importante es también escuchar lo siguiente, que se nos relata en Juan 12:45 en adelante, que dice: también aquellos que me ven al único, al que me envió. Yo he venido como una luz dentro del mundo para que todos los que en mí confíen no permanezcan en oscuridad. Si alguno oye lo que yo estoy diciendo y no lo cumple, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar. Aquellos que me rechazan y no aceptan lo que yo digo, tienen un juez, la palabra, la Torá, que yo he hablado los juzgará en el último día, porque no he hablado por mi propia iniciativa, sino el Padre que me envió me ha dado un mandamiento a saber, lo que es decir y cómo decirlo. Y yo sé que los mandamientos que Él ha ordenado son vida eterna. Así que lo que yo digo es sencillamente lo que el Padre me ha dicho que diga. Cuán importantes son estas palabras, puesto que nos menciona que esos mandamientos son vida eterna. Y sabiendo que en la palabra dice que conocerle a Él es la vida eterna, es a través de los mandamientos, de las ordenanzas, de los principios y de todos los consejos de vida que nos da el Padre, que llegamos a conocer su voluntad de agrado y de desagrado. Aquello que le desagrada para despojarnos de ello, para seguirnos lavando y limpiando. Y aquello que le agrada para honrarle y servirle y seguir multiplicando esas semillas y frutos en el reino del Padre, aquí en la tierra. Así en la Torá se nos había hablado del Padre, puesto que lo que acabamos de leer en Juan fue cumplimiento de lo siguiente que dice en Deuteronomio 18:18. Yo levantaré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras, la Torá, en su boca, y les diré todo lo que yo les ordene. Cualquiera que no escuche las palabras, mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, tendrá que rendirme cuenta a mí. Así dice nuestro Padre en su palabra. Cualquiera que no escuche al Mashiach y a la Torá, le va a dar cuentas al final a él. Él espera que cuando nosotros entendamos la importancia de ser Bikurim y de celebrar Bikurim, con la mentalidad de conocer que ese Bikurim tenemos que ser nosotros, con una mente madura hacia la mente del Mashiach. Es hermoso, mis hermanos, el Bikurim que el Padre nos ha dado como ejemplo para que todos nosotros caminemos detrás de él. Este día es una bendición tan grande poder hablar de este tema, puesto que sabemos que muchos están confundidos de pensar que las convocaciones del Padre solo son ritos religiosos. Pero no, mis amados, tiene mucho más allá, porque cada convocación es un cambio espiritual en nosotros mismos, es un cambio en la santificación con la que debemos de caminar. No es solo poner manteles en nuestras mesas, sino nosotros ir transformando ese corazón conforme el Ruach HaKodesh nos va guiando. Concluimos con esas palabras que siempre por eso se nos exhorta en la palabra, que nos dice que hoy no endurezcamos nuestros corazones, sino que los humillemos contritos y humillados
ante el Rey de Reyes. Shalom.